¿Qué tal? A ver, si alguna vez, frente a un montón de datos de una investigación, ha surgido esa duda de ¿y ahora qué prueba estadística uso? Este es el lugar indicado. Hoy vamos a trazar un mapa súper claro para elegir la herramienta perfecta, sobre todo si nos movemos en el mundo de las ciencias sociales y la educación. Es un escenario súper común, ¿verdad? Estar ahí con todos los datos listos para contar una historia, pero sin saber exactamente qué llave usar para abrir esa puerta. Es un obstáculo que casi todo investigador ha enfrentado. Pero bueno, tranquilos, que no cunda el pánico. Hay una ruta muy clara. Pasa que, en ciencias sociales, nuestros datos rara vez se comportan como en los libros, siguiendo esa curva de campana perfecta. Y es justo por eso que las pruebas no paramétricas se convierten en nuestras mejores aliadas. Hoy nos vamos a enfocar de lleno en ellas. Y este es nuestro mapa para hoy. Primero, vamos a entender el porqué de las pruebas no paramétricas. Luego, les voy a mostrar una herramienta clave para decidir cuál usar. Después, aprenderemos a interpretar lo que nos dicen los resultados, revisaremos los tropiezos más comunes para que no les pasen y al final veremos cómo llegar a una conclusión sólida. Muy bien, arranquemos por el principio. Es fundamental entender por qué este terreno estadístico, el no paramétrico, es tan importante y muchas veces la única opción correcta para nuestros estudios. La palabra clave aquí es distribución libre. ¿Y eso qué quiere decir en español? Pues muy simple, que estas pruebas no le exigen a nuestros datos que se ajusten a la famosa curva normal. Nos dan muchísima más flexibilidad. Entonces, ¿cuándo hay que usarlas? Hay dos señales de alerta, por así decirlo. La primera, cuando no estamos seguros de que nuestros datos sigan una distribución normal. Y la segunda, que es crucial, cuando trabajamos con muestras pequeñas, o sea, con menos de 30 casos. Y sus ventajas son, la verdad, muy prácticas. Son más sencillas de aplicar, funcionan de maravilla con datos que se pueden ordenar por rangos y, como ya dijimos, son la alternativa obligatoria con muestras chiquitas. Vamos, que son como la navaja suiza de la estadística para el investigador social. Ok, ahora sí, llegamos al corazón de esta guía, la herramienta que va a hacer que elegir una prueba estadística deje de ser un laberinto y se convierta en un camino recto. Este es nuestro mapa de decisiones. Fíjense, todo se reduce a responder 3 preguntas súper sencillas. 1. ¿Cuántos grupos o muestras vamos a comparar? 2. ¿Esos grupos no tienen nada que ver entre sí? O sea, ¿son independientes o están relacionados, como un antes y un después en las mismas personas? Y 3. ¿Qué tipo de variable estamos midiendo? ¿Es una categoría, como aprobado o reprobado? ¿O es algo que se puede ordenar, como una calificación del 1 al 10? Y aquí lo tienen. Este es el mapa completo. A ver, a primera vista puede parecer un poco abrumador, pero de verdad que es más fácil de lo que parece. Simplemente se trata de cruzar las respuestas a las 3 preguntas. Por ejemplo, si tenemos 2 muestras independientes y la variable es ordinal, el mapa nos dice clarito, Udeman-Whitney. Esta tabla es la brújula que nos va a guiar siempre. Y esta tabla es genial, porque funciona como una especie de traductor. Para quienes ya ubican las pruebas paramétricas más famosas como la T-Student o el ANOVA, aquí está su equivalente no paramétrico exacto. ¿No se cumplen los requisitos para una ANOVA con muestras independientes? No hay problema, el camino es la prueba H de Kruskal-Wallis. Ok, elegir la prueba es solo la mitad del camino. Ahora viene la parte igual de importante, o quizás más, entender qué nos están diciendo los resultados. Hay que saber leer las señales. Para que esto no se quede en pura teoría, vamos a un ejemplo práctico. Pensemos en la prueba Udeman-Whitney, que como ya vimos, sirve para comparar 2 grupos que son independientes. Y ojo, antes de siquiera tocar el software estadístico, el primer paso, y esto es fundamental, es plantear las hipótesis. La hipótesis nula, la HO, siempre dice que aquí no pasa nada, que no hay diferencias. Y la alternativa, la H1, es la que dice, hey, aquí sí hay algo. Tener esto claro desde el principio es la base de todo. Y aquí viene la regla de oro, el famoso valor P o de significancia.
Es como el semáforo de nuestra investigación. Si ese numerito es más pequeño que 0.05, tenemos luz verde para rechazar la hipótesis nula. Eso significa que hemos encontrado algo estadísticamente significativo. Veamos cómo funciona en la vida real. En el estudio del ejemplo, el software arrojó una significancia de 0.005. Como ese número es mucho más chiquito que 0.05, ¡bingo! Se rechaza la idea de que no hay ninguna influencia y se acepta la hipótesis alternativa. Pero aquí viene el punto más importante de todos. No basta con decir, sí hay una diferencia. La pregunta es, ¿y qué significa esa diferencia? Hay que ir un paso más allá. En este caso, al revisar los datos, se vio que el grupo con menos años de experiencia era el que consideraba más útiles las TIC. Esa es la historia completa. Como en toda expedición, hay que conocer el terreno y sobre todo las trampas para no caer en ellas. En la estadística pasa exactamente lo mismo. Vamos a revisar algunos de los errores más típicos para poder esquivarlos sin problema. Aquí van 5 trampas en las que es fácil caer. Primero, la confusión con los nombres. Hay que poner el nombre completo, U de Man Whitney, para que todo mundo sepa de qué hablamos. Segundo, y este es un error garrafal, ignorar los supuestos y usar una prueba paramétrica cuando no se debe. Eso invalida los resultados. Tercero, elegir mal la prueba por no fijarse si las muestras son independientes o relacionadas. Cuarto, quedarse a medias en la interpretación. Decir que hay diferencias sin explicar cuáles son es dejar el trabajo incompleto. Y quinto, mezclar peras con manzanas. Si queremos comparar grupos, nos centramos en eso, no metemos correlaciones que no vienen al caso. Bueno, hemos recorrido un buen trecho, vimos las herramientas, señalamos los peligros en el camino. Ahora vamos a juntar todas las piezas para asegurarnos de que nuestra investigación siempre llegue a buen puerto, con una conclusión sólida. Al final, todo el proceso se resume en 4 pasos lógicos y sencillos. Primero, tener claro qué y cuántas muestras tenemos. Segundo, identificar nuestra variable dependiente. Tercero, con esa información, usar nuestro mapa para elegir la prueba correcta. Y cuarto, interpretar el resultado completo, no solo el número, sino la historia detrás del hallazgo. Siguiendo esta ruta, es muy difícil perderse. Como hemos visto, elegir la prueba estadística correcta no tiene nada de magia negra. Es simplemente seguir un mapa con lógica. Ahora que tienen las herramientas, los datos pueden hablar con total claridad. La verdadera pregunta es, ¿qué historia increíble están esperando para contar esos datos?